Buenas tardes. Quiero agradecer al comité organizador, a Clínica Tecno, la invitación, que todavía sigo sin saber por qué me han invitado. Supongo que habrá amigos por ahí ocultos que me han propuesto. Para ganar tiempo, le comento al doctor Páez que el sistema de vigilancia español en la página del Ministerio tiene registrado hasta el 2009 el informe de vigilancia, y en Cataluña está el grupo de Muñiz lo ha publicado. Estamos hablando en España de más de 2.000 raciones. Y hay un trabajo publicado en Blood Transfusion en el cual en España en la última década, hasta el 97, había aumentado un 29% el consumo de sangre, a pesar de un 14% de incremento de la donación, pero no envejecimiento de población, porque la población ha aumentado a pesar de inmigración. Entonces pido disculpas también porque me mandaron un título bastante largo, podrán ver. Yo estaba de vacaciones en Canarias, pido disculpas al señor Mas si no me entienden por el hablar, lo siento, soy canario, y entonces mandaron ese título y no me dio tiempo a cambiarlo. Entonces cuando a la vuelta vi lo que tenía que hacer en 20 minutos, me volví loco, digo, imposible. Entonces voy a intentar hacer un poquito de birloque. Antes de nada, quiero indicar mi conflicto de intereses para esta charla, para mi trabajo habitual, aunque creo que para esta charla no tengo ninguna. Claramente, tenemos que intentar hablar en 20 minutos de lo que podemos hacer, y ese título es imposible. Entonces voy a intentar unas pinceladas y voy a hablar un poquito de hipótesis o planteamientos de trabajo. Ya me preguntaba el doctor Pereira cómo vas a hablar de no transfundir en la hemorragia grave. Pero antes de nada, y siguiendo a la línea de esta reunión, nosotros hace 10 años publicamos una editoría en Medicina Clínica que decíamos que los facultativos usamos la sangre a veces a la ligera, sin evidencia científica que este uso liberal tenga un beneficio real para el paciente, ¿no? Y como ha dicho muy bien el doctor Páez, con esto, ante una escasez de la oferta, tenemos que reducir y racionalizar la demanda. Entonces, ¿qué problemas tiene la transfusión? Ya se nos ha comentado brevemente, costes, se van a explicar. Nosotros hicimos un trabajo hace un par de años y el coste de administración llegaba hasta 320 euros, ahora iríamos a más. Un recurso limitado, ya se ha comentado, hay un incremento de la necesidad y en cambio la población que estamos transfundiendo es la que está aumentando. El grupo del Clínico de Barcelona hace unos años ya nos hizo un trabajo muy bonito en el cual se invertían dos gráficas, la edad de los donantes con la edad de los consumidores. Y mientras sigamos envejeciendo y no pongamos un tope al campo, esto va a ir a más. Por supuesto, se nos acaba de explicar muy bien que la transfusión no está libre de riesgos. Estos son los últimos que están, ¿no? Comparto muy bien con el doctor Páez que los riesgos víricos de moscoviarnos son otros riesgos. Pero se olvidó de uno, muy importante, es el error de administración. Estamos hablando que en este país una de cada 18.000 bolsas de sangre no se pone a la persona adecuada. Y en el último informe de vigilancia, casi 400 incidentes fueron localizados. Pero permítame traer que está en duda, que sí, que si no, que si a lo mejor, la infección postoperatoria. Esto es un trabajo metaanálisis 2003, en el cual se veía un incremento de 3,5 veces el riesgo de infección en pacientes transfundidos, que aumentaba hasta 5 veces en pacientes trauma, que podría ser el grupo de hemorragia grave que aquí hablamos. Pero claro, podemos decir, es que no, es grave porque estaban anémicos. Si este trabajo de Corwin 2004 veía que el riesgo de infección y mortalidad en pacientes críticos era mayor en los más anémicos, pero era mucho mayor por el número de bolsas transfundidas y con una relación lineal con la que administramos. Luego hay otro problema, legislación vigente. La medicina transfusional es el acto médico que más regulado, más perseguido, podríamos decir, y con más reglamentación. Tenemos un gran número de normativa europea que ha sido transcrito a ley. Y lo siento, se ve en las películas, el desconocimiento de la ley no exime de la culpa. O sea, tenemos que respetar lo que dice la ley y tenemos que respetar la autonomía del paciente. Nosotros publicamos hace unos años el marco legal sobre la sangre autóloga y alternativa. Y esto está arreglado y tenemos que respetar a nuestros pacientes. Y solamente dos pinceladas. El principio de autonomía del paciente, como muy bien ha dicho la doctora Galier, que me ha pisado la charla, como la ética del principio de la beneficencia y la justicia en cualquier recurso sanitario y la transfusión en particular. Y luego otra cosa, aunque está bajo la variabilidad. Estamos hablando de oscilaciones más de un 20 al 40% en el consumo de sangre en la misma unidad, mismo hospital y compañeros de hospital. Esa variabilidad demuestra que lo estamos haciendo mal. Entonces, primera cuestión, ¿qué es la hemorragia grave? A mí severa es un anglicismo que no me gusta. Claro, si vamos a los libros, no hablan de, esto sería muy gráfico, cuando se nos va la vida del paciente, que hablan los libros, hablan de
perdón que no entra. Había dos formas. El grupo americano, la Asociación Americana de Cirujanos, hablaría de grados de hemorragia de clase 1 a clase 4, según la cuantía, una hemorragia entre 750 hasta 2 litros, pero ya partimos de un sesgo. No es lo mismo una bola de 50 kilos, 45 kilos, que un morlaco de 120. Claro, la volemia es diferente. Pero venimos a decir que cuando perdemos entre un 30% el volumen sanguíneo, ya estaríamos con alta necesidad de transfundir. Primer elemento tenemos que pensar, frenar la hemorragia. Y cuando más del 40%, 50%, por supuesto, el riesgo es importante. Ya eso nos ha comentado la primera ponente, que lo he dicho, me ha roto la charla. Si el paciente entra con anemia, mala cosa. Pero, ¿cómo definimos? Resulta que los libros hablan de cuando hemos cambiado la volemia en 24 horas, cuando hay un sangrado 50% en 3 horas, cuando transfundimos más de 4 horas en hematíes en 1 hora, o 10 hematíes en 24 horas, o 30 en 1 semana. Si se fijan, todo esto es un tema de tiempo, pero tiempo posterior. Cuantificamos la hemorragia, la definimos una vez que ha pasado. O sea, no tenemos elementos activos para definirla. Y el problema es que tenemos que identificarla antes para poderla tratarla a tiempo. Entonces, ¿qué patogenia podemos? Luego el doctor Escolar nos va a explicar muy bien. Déjeme dar unas pinceladas y un matiz. Cuando hablamos de hemorragia masiva, a veces, salvo que sea una aorta clara, muchas veces es causa o consecuencia. ¿Por qué lo digo? Porque en la etiopatogenia, en esa circunstancia, aparte del sangrado, va a haber un consumo de factores, va a haber una periferonolisis secundaria, las plaquetas se nos alterar por lo que le ponemos, por lo que toma el paciente, por los cambios hemodinámicos, vamos a diluir los factores por los sueros que le estamos poniendo, la anemia en sí mismo cambia la colocación hemostasis de la sangre y va a hacer que es menos funcionante, la acidosis del paciente, la hipotermia, como bien nos ha dicho al principio, que estamos generando por los sueros fríos que estamos poniendo, por los sueros tal, todo eso va a agravar la situación de base y vamos a... ¿Se puede decir palabrotas? No. Bueno, se va a fastidiar la situación. Entonces vamos a perpetuar esa hemorragia. Entonces, primera pincelada, tenemos que tratar esto antes de que ocurra. Entonces, la hemorragia masiva o grave la vamos a controlar o intentar controlarla. Por supuesto, no es lo mismo cirugía electiva, que es un paciente programado, que la hemorragia ocurre en el momento, que podemos actuar, que el trauma que nos viene en la calle. Pero la idea es la misma. Y este esquema, que es clásico, aunque hoy en día hay una teoría, se está intentando cambiar el concepto, permítame, me acerco a la pantalla para no fallar con el ratón, tenemos un tiempo, estamos aceptando que hasta que perdamos más allá de la media volemia podemos esperar a no transfundir, llegamos a una volemia, no tener que poner plasma, firmamos un poco más. Tenemos un tiempo para actuar, para intentar frenar esa hemorragia y no tener que transfundir. ¿Cómo se la maneja? Todos sabemos de los libros que hay una tríada letal. La acidosis, la hipotermia y la coagulopatía. Pues si ya la preveemos, vamos a por ella, algo ganaremos. ¿Cómo hay que tratarlo? La hemorragia. Pues el ABC, el Air Bleeding and Circulation, pues en este caso podríamos hablar de optimizar la oxigenación, no solamente cuestión de hematíes, corrección de la hemostasia, nos van a explicar luego cómo hacerlo, intentar revertir los fármacos que esté tomando, los antiagregantes, los anticoagulantes, reponer correctamente la volemia. Recordemos que en la hemorragia grave no mata la hemorragia. Perdón, no mata la anemia, mata la hipovolemia. Corregir correctamente, cerrar el agujero y asegurarnos que el paciente esté oxigenado. Por ejemplo, se nos ha hablado muy bien de la hiperoxia. Con cara de tonto no puedo decir que, bueno, ¿por qué se transfunde? Que es la otra pregunta. Ustedes saben por qué se transfunde. Yo hace muchos años oí al director del Banco de Sangre de Florida que decía que si la sangre fuese hoy en día la FDA, nunca sería aprobada, porque no hemos mostrado tener menos efectos secundarios que el placebo, ni más eficaz que el placebo. Entonces, ante la anemia, porque en teoría, cuando aparece el compromiso de aporte sanguíneo, a veces transfundimos por una cifra de hemoglobina, tenemos que ver un tratamiento. El tratamiento siempre hemos pensado que es básicamente la transfusión. Vamos a ver cómo ha cambiado esto. Hace casi un siglo, en la Mayo, se decía que había que transfundir para restaurar el volumen, para asegurar el oxígeno, para incrementar la coagulación, para estimular los órganos hematopoieticos y para incrementar la resistencia a las infecciones. Años más tarde, este señor, que por su desgracia nos ha creado un gran problema a la sanidad, señor Landi, con su buena voluntad, en una revista de ginecología, dijo que abogaba por el uso de unos quitios transfusionales entre 8 y 10 en pacientes con riesgo quirúrgico. Por culpa de este señor, hemos estado 50 años transfundiendo a dos pacientes y tenían menos de 10 hemoglobina.
¿Cuándo tenemos que transfundir? Será necesaria cuando exista una necesidad documentada que hace falta incrementar el aporte de oxígeno a nivel tisular. ¿Y eso ocurre? Pues, si miramos los estudios, la bibliografía, hay muy poca o casi nula que la transfusión nos aumente la supervivencia. Hay muy poca bibliografía, casi nula, que consiga aumentar el consumo de oxígeno. Lo único que tenemos seguro es que al aumentar la hemoglobina, la masa, sí que aumentamos el transporte de oxígeno. Pero ojo, si la sangre es vieja, ese incremento del transporte no es inmediato. El aumento de oxigenación celular solo se ha demostrado en modelos experimentales y en pequeños modelos de pacientes críticos. Se ha conseguido en muy poquitos pacientes, no en todos. Y lo único que conseguimos con la transfusión realmente es aumentar la hemoglobina. Y no tanta, porque como mucha se va al bazo y al hígado, no es tan efectiva. ¿Cuándo tendríamos que corregir? ¿Cuál sería el objetivo? Corregir la hipoxia. Pero tenemos que compensar otras vías. ¿Cuál es el medio? Aumentando el transporte. Hay otras formas de aumentar el transporte. ¿Qué tenemos que valorar? Ya se ha dicho. Balance, riesgo, beneficio. Hay que valorar también la transfusión y qué alternativas tenemos. Entonces, ¿cuándo estaría indicado la transfusión? Me pongo en el extremo contrario. Cuando tendríamos realmente un signo de hipoxia tisular, que no podemos corregirlo. Cuando no tengamos un tratamiento específico. Cuando hay una refractoriedad al tratamiento específico o la situación clínica del paciente requiera una reposición inmediata. Si podemos programar al paciente y llevarlo en las mejores condiciones, como bien se nos ha explicado, estas circunstancias las vamos a minimizar o incluso a anular. Con ello, muchos buscamos el nivel óptimo de hemoglobina. Resulta que si vamos a hemodilución, a modelos matemáticos, parece ser que a 30 hematocritos resulta que cuando mejor se esta gráfica viene a decir, permítame, sería el nivel de hemoglobina y la viscosidad de sangre. Con lo cual, el gasto cardíaco y la viscosidad de sangre sería esto. A cuanto más hematocrito, resulta la sangre más viscosa. Se atora en los vasos, no oxigena correctamente. A medida que baja el hematocrito, resulta que fluye mucho mejor. Con lo cual, paradójicamente, a 30 hematocritos, mejor oxigenado está. Meramente, cuando empieza a bajar de 20%, empezamos a aumentar el gasto cardíaco, es cuando a lo mejor haría falta transfundir. Con lo cual, la regla del 20-30, por favor, bórrenlo de los libros. Y esta gráfica, que está en todos los libros de fisiología, la voy a explicar sencillamente. Transporte de oxígeno a medida que vamos anemizando y llega el momento que aumentará el gasto cardíaco. ¿Qué quiere decir esto? Brevemente, que casi todos los estudios y casi todos los modelos que hemos hecho, vemos que el transporte de oxígeno es muy, muy superior a la capacidad de oxígeno. Y todos los trabajos se han hecho en la fase independiente del transporte que el sector consuma. Y únicamente cuando se pase de ese punto crítico que vimos en la anterior, ese inicio, cuando empieza a bajar el transporte y ya empieza a ser afectado el consumo, es cuando realmente sería necesaria la transfusión y beneficio de transfusión. ¿Cuándo se ocurre? Pues no tenemos experiencia, por desgracia, de verlo. En cambio, cuando hemos visto modelos matemáticos o modelos con voluntarios, Beskov, el grupo de Beskov en California, nos demostraba que cuando bajaba de 5 hemoglobinas es cuando empezaba, en voluntarios sanos, empezaba a ocurrir eso. Pero cuando hemos visto en modelos reales, testigos de Jehová, que mucho tenemos que aprender de ellos, el grupo de Carson ya veía, esto es un trabajo del 88, que podían empezar a aumentar la mortalidad en pacientes operados cuando había una anemia previa, que es la gráfica de arriba, de hecho. Pero claramente el aumento de mortalidad aumentaba cuando había un mayor volumen. Cuando años más tarde junta más de 2.000 pacientes y analiza la hemoglobina postoperatoria, ve que no hay cero mortalidad por encima de 7 hemoglobinas. Entonces, tenemos que ceder, reflexionar y veamos que todavía tenemos capacidad. Que el paciente, aunque tenga anemia, el transporte funciona, la afección funciona y le podemos compensar y sin riesgo alguno. ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Es una excepción de criterio? Pues como estamos viendo, quiero venderle la moto, la transfusión habrá que dejarlo cuando haga falta, mientras tenemos que intentar tener sustitutos, de momento no hay en el mercado, no se aprueban, hay que tratar la enfermedad a la causa, si es con tiempo mejor, o a nivel farmacológico. ¿Qué voy a dar unas pinceladas nada más para acabar ya? El documento de consenso de Sevilla, publicado en 2006, muchos de ustedes conocen, ha sido actualizado, estamos pendientes de publicar, y se basa en las 4 patas de nuestra mesa, nos ha dicho la primera moderadora, criterio restrictivo de transfusión, corrección de anemia perioperatoria, reducción del sangrado y el uso de sangre autóloga. Criterio restrictivo. Carson,
en el año 99, publicó el trabajo TRIC en pacientes críticos y demostraba que criterios restrictivos de transfusión no solamente no eran deleterios, sino que en este caso menos riesgos de infarto, congestión y de mortalidad, sino que en grupos muy concretos, en APH menos 20 y edad 55, era menos riesgo criterios restrictivos. Los mismos resultados consiguieron los canadienses en niños. En cirugía ortopédica, grupo de trabajo británico, criterios restrictivos iguales seguros, incluso mejor que criterios liberales. Y ya eficaz una vez más, este trabajo, el FOCUS, en fracturas de cadera, pacientes cardiológicos, como pacientes cardiovasculares, criterios restrictivos, fracturas de cadera, no solamente no es deleterio, sino que tendría en algunos ítems con beneficios de criterios liberales. Con eso, el documento de consenso de Sevilla, la actualización, recomienda en pacientes no sangrantes, que es el caso límite, críticos, recomendamos aplicación de criterios restrictivos. En el documento sudamericano incide ver características del paciente e intentar, si hay que transfundir, la cantidad mínima posible para revertir meramente los síntomas. Claro, podemos llegar a ser estrictos, pues ya, en estos casos, a veces podemos intentarlo, pero yo creo que nunca hay que ser estricto del todo, ¿de acuerdo? ¿Qué dice el cuento de Sevilla? También, más importante, lo dije al principio, el volumen. Mata al paciente es la hipovolemia, no la anemia. Es muy importante la sustitución con cristalóide y con cólido adecuados, protocolos de la hemorragia. La reducción, nos van a comentar ahora, el de tener aparatos o equipos cerca del quirófano que nos vean realmente a tiempo real cómo está la coagulación y la fibrinosis es muy importante para el buen manejo de estos pacientes. Y el uso de fármacos como el tranexámico baratos, este trabajo del CRAS-2, publicado en el Lancet el año pasado, demuestra la reducción de mortalidad en pacientes traumatológicos y acaba de salir publicado un trabajo en aplicación militar, en guerra, como la aplicación de tranexámicos reduce la mortalidad en pacientes traumas de guerra. Recomendación autóloga, 2 palabras. Documento de consenso, recomienda el uso intraoperatorio, cirugía electiva y no electiva para aneurismas aortoabdominales, en trasplante hepática, trauma abdominal, cesárea, embarazo. Aquí la evidencia es más baja, no hay ensayos clínicos, pero lo recomendamos, e incluso en la recomendación intra, también para tumores hepáticos y urológicos. Por ejemplo, la NICE recomienda, la británica, recomienda el uso de recuperadores intraoperatorios. ¿Qué nos queda? La anemia. 2 palabras y acabo. Cuanto más alta sea la hemoglobina del paciente que entre en quirófano, como nos ha explicado, mayor será la tolerancia al sangrado que tengamos. Aunque tengamos la hemorragia grave o masiva en el quirófano, mejor va a tolerar y no entrará en esta zona de riesgo de necesidad transfusional. Claro, ojo, esta bolita de 50 kilos que hemos dicho, a poco que sangre nos va a entrar. El hierro, misla chica. Nosotros publicamos en un modelo menor, que es el modelo de fractura de cadera, pacientes ancianos con hemorragias importantes, como el uso de hierro perioperatorio reducíamos transfusión, del punto que la NATA recomendó el British Journal of Anesthesia que para pacientes que iban a ser sometidos a cirugía ortopédica, que se esperaba el desarrollo de una anemia postoperatoria grave, sugeríamos la administración de hierro perioperatorio. Hicimos un metaanálisis años más tarde en medicina clínica, no solamente reducimos un 42% de la transfusión en este tipo de pacientes, sino que reducimos un 55% la infección postoperatoria. Y si le añadimos una chispa de EPO, se trabaja publicado en Vox Sanguinis, 2005, reducíamos casi un 50% de transfusión postoperatoria, y cuando ponemos hierro a todos, y la reducción de EPO no solamente nos reduce la transfusión, sino nos reduce las complicaciones y nos mejora la anemia postoperatoria. Deseando no haberles cansado, unas palabras de reflexión. No solamente tenemos que tener una atención correctamente, tenemos que usar la máxima evidencia. En estos tiempos de crisis, con la mejor optimización de los recursos, pero también nuestros pacientes necesitan humanidad y una atención cordial. Muchas gracias.